Hola y bienvenidos al primer episodio de Contemplo Podcast. Yo soy Gi Fuertes y todas las imágenes de las que voy a estar hablando pueden encontrarlas en mi Instagram, tanto @blogbygi como @contemplo.podcast. Espero que lo disfruten y comenzamos. El barroco fue el movimiento artístico que surgió después del Renacimiento, en el siglo XVII. Fue un estilo que se oponía al renacentista en varias cuestiones. Por ejemplo, mientras el Renacimiento prefería un tipo de arte basado en la línea, en el plano, con formas bien cerradas y la claridad, el barroco opta por la curva, la profundidad, las formas abiertas, lo incierto y borroso. Claude Gilbert Dubois, crítico francés, considera importante destacar las características siguientes: el gusto por la acumulación, por la sorpresa y el gusto por lo insólito y lo original. El término barroco, aunque no está bien definido de dónde proviene, encierra un sentido despectivo y peyorativo que se le daba en la época, cuando se lo comparaba con el Renacimiento. Dentro del barroco podemos encontrar los bodegones, también conocidos como naturalezas muertas. Este género pictórico incluye frutas, verduras, caza, pesca, entre otros objetos como elementos domésticos, generalmente ubicados sobre una mesa. Forma parte de las pinturas de género o pinturas costumbristas, que son representaciones de la vida corriente. Las pinturas de género incluyen paisajes, personas en ámbitos cotidianos, interiores o exteriores, y en aquel momento se caracterizaron por no tener connotación religiosa directa. La Contrarreforma va a ejercer una fuerte influencia en los países católicos, con Italia y España de ejemplo. El arte producido en este periodo influencia no solo a lo religioso, sino también a lo político. El barroco católico será la expresión del poder político-religioso del absolutismo, un arte que impone el poder bajo la máscara del catolicismo. Nos situamos en una época de peleas entre cristianos y protestantes en Europa. A fines del siglo XVI comienza el movimiento contrarreformista de la Iglesia, que buscaba contener el desprestigio que la reforma luterana le dio, según ellos, y persuadir al pueblo de la veracidad de la religión católica. El arte del barroco fue ampliamente usado de forma propagandística por la Iglesia. Su poder visual sobreponía a la literatura su eficiencia para llevar a la población analfabeta a la doctrina y moral cristianas de forma efectiva. Los bodegones acompañan el arte occidental desde los egipcios, pero en Italia apareció en este periodo con una pintura de Caravaggio nombrada en ocasiones como la primera del género. Una composición simple pero ejecutada de manera casi fotográfica es la que nos regala Caravaggio. Las frutas no están frescas, de hecho, al contrario, están comidas por gusanos y las hojas están machacadas. Historiadores del arte teorizan que esto tiene un sentido oculto, de la caducidad de las cosas y tal vez de la vida. Ampliaré en este tema más adelante. Como motivo, esta obra fue una de las últimas que no nació bajo el nombre de bodegón, ya que este no era reconocido aún como género individual. El barroco se da en un momento en el que la reforma protestante cambiaba literalmente las reglas de la religión. Me es necesario hablar un poco de esta reforma que se da en Europa en el siglo XVI. La relación que tiene el protestantismo con los bodegones es fundamental. Una característica importante de la iconoclasia protestante fue su ausencia. Iconoclasia es la postura religiosa que asocia las imágenes de culto a una forma de idolatría. Esta postura se contrapone al principio veterotestamentario, o sea, que aparece en el Antiguo Testamento, que dice: No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Siguiendo esto, Lutero y por consiguiente la Iglesia protestante fueron rigurosamente no iconoclastas. Para Lutero, en las imágenes cultuales se confundía la representación con el representado, llevando al creyente a rendirle culto indebido cuando solo a Dios se le debe el culto de la adoración. Para Martín Lutero, las imágenes religiosas no tienen fuerza cultual. Las imágenes pueden ser religiosas, pero no pueden ser de culto. En los países protestantes, como Flandes, región de la actual Bélgica, o Países Bajos, la clase burguesa, destinataria de estas obras no religiosas, las requiere para decorar sus viviendas con temas profanos,
para mostrar un estilo de vida acomodado, necesidad muy diferente a la necesidad artística religiosa de los católicos. En 1650 surgió el término bodegón en la zona, antes llamados pequeño banquete o pieza floral, entre otros. Es esencial el rechazo de la Iglesia protestante hacia las obras de arte de culto, ya que es una gran explicación de por qué la pintura botánica surgió con tanta fuerza. Dejando un poco de lado la pintura religiosa en estos países, se debió buscar otro motivo de ilustración. A la vez que esto ocurría a nivel religioso, en la esfera científica las ciencias naturales crecían con mucha velocidad, llevando a la sociedad a interesarse principalmente por la botánica como rama de estas ciencias. La ilustración botánica fue en crecimiento exponencial, cosa que también explica el interés por la parte floral de las composiciones. Haciendo un poco de hincapié en Países Bajos, donde la pintura fue muy requerida y por lo tanto producida, las pinturas de género toman una importancia mayoritaria. La religión del país rechazaba los temas religiosos, las imágenes devotas. Características de estos bodegones pueden ser escenas con luz muy bien esquematizada, teatral y que entra de un modo natural, como por una ventana. Acompaña la composición que es tan importante en los bodegones. La fidelidad de las representaciones es brutal, con minuciosidad en los detalles de los objetos. Entre los flamencos, los bodegones combinan animales producto de caza y pesca, frutas, verduras, con fuentes, copas, platos. Constituye un tipo de cuadro con gran producción y aceptación. Los pintores frecuentemente se especializaban en animales o flores y a veces participaban de grandes composiciones, aportando su expertise en su tema de interés. Estos bodegones no se relacionan con lo efímero representado, por ejemplo, por Caravaggio, sino que se centran en la vitalidad. Hay una obra de Jan Bruegel, que no se debe confundir con Peter Bruegel el Viejo, que es considerada una de las primeras del género en Países Bajos. Se llama Jarrón con flores y es una composición de un solo jarrón repleto de flores de variados colores y formas. Bruegel acomoda las flores y crea profundidad e interés visual con ellas. Es interesante mencionar que por más que el peso visual de la obra, o sea las flores, se encuentran en los 2/3 superiores, la pintura se compensa con el color marrón del jarrón, iluminando la parte baja y no desestabilizando la composición. También las flores y pequeñas hojas de la mesa aportan de manera importante a la disposición de la obra. En este contexto, y con muchas ansias de introducirles a la gran Clara Peters, les comento que en Países Bajos, otra condición fundamental para el desarrollo de este género fue la pérdida de mecenazgo de obras de temática religiosa. Se comienza a popularizar la pintura de escenas de la vida cotidiana, como retratos, paisajes y naturalezas muertas o bodegones. Clara Peters fichó sus obras de bodegones en 1608. Poco más de 15 de sus composiciones pueden ser fechadas antes de este año certeramente, dato que la coloca como introductora del género junto a Bruegel y Ozias Brit. Con 14 años y obras de escasos floreados y sencillas composiciones, Peters fue un prodigio. No solo eran bellos, también eran una gran forma de experimentación técnica. Las obras de Peters son exquisitas en técnica, demostrando la capacidad de esta mujer para la pintura. No son muchas más de 30 las obras que nos han quedado como legado de Peters, siendo su tema exclusivo el bodegón, con una excepción de un retrato. Peters fue una de las mujeres condicionadas por su época en su carrera artística. Imagínense, querer ser artista en esos tiempos, siendo mujer, era muy poco probable. La mayoría de las artistas que hoy conocemos eran o bien mujeres muy bien acomodadas económicamente y en la sociedad, que podían permitirse esta excentricidad, o hijas de pintores, hijas que aprendían el oficio de sus padres o algún discípulo de ellos. Clara Peters pertenecía al segundo grupo. Las academias en el siglo XVII estaban cerradas para las mujeres. No se consideraba apropiado para una señorita el ser parte de una clase de anatomía con modelo vivo. Hoy admiramos sus obras, pero me parece importante recalcar que sus bodegones probablemente no hayan sido una decisión, sino una limitación. De las obras de Peters vamos a enfocarnos en Bodegón con frutas y flores, pintado entre 1612 y 1613. Esta obra actualmente se encuentra en Oxford, en The Ashmolean Museum. Está pintado en óleo sobre cobre
y mide 64 centímetros de alto por 68 de ancho. La composición está cargada de elementos, característica importante de los bodegones protestantistas. Con gran magnificidad son ejecutadas las flores, las frutas, los elementos de plata como el cuchillo y las monedas de la parte inferior derecha. En este cuadro podemos notar las características que previamente les mencionaba. La minuciosidad con la que se representan los elementos es total. Notemos ahora algo, la luz. Esta entra por una ventana que se encuentra del lado derecho y podemos ver su reflejo en cada uno de los elementos como la jarra, el vaso e incluso cada una de las uvas. Un saltamontes, un pequeño bichito en la vasija blanca e incluso una pequeña gotita al lado de la flor rosa en la mesa son parte de los detalles que personalmente más me atraen. La elegancia de las composiciones, cargadas, texturadas y sobre un fondo oscuro, es muy representante de este género tan teatral que es el barroco. En un mundo dominado por hombres, Peters se animó a igualarse a ellos y poner su nombre en el canto de los cuchillos, e incluso representarse a ella misma en los reflejos que pintaba. Sobre su vida personal no existe mucha información, pero creo que estas acciones nos dan cuenta de su carácter y de su seguridad como pintora. Les dejo una imagen de otra obra en la que se puede ver su propio y claro reflejo en uno de los elementos de la composición, desafiando al mundo de esos tiempos, colocándose a ella misma también como objeto de merecida observación. Cuando el éxito de los bodegones fue tal en Países Bajos, este género cobró su importancia también en Italia y en España, para luego terminar de extenderse por Europa. Las vanitas son un subgénero dentro del bodegón. Su nombre viene de la palabra vanidad y se usó pictóricamente para introducir una reflexión sobre la fugacidad de la vida y la inutilidad de los placeres mundanos ante la certeza de la muerte. Nada más y nada menos. Las vanitas impregnan en sus composiciones la idea de lo insignificante que es la vida terrenal. Su intención es demostrar la diferencia entre la vida espiritual y lo mundano. Eran una manera más para reforzar el dogma cristiano. El barroco es el movimiento perfecto para estas representaciones. Con su dramatismo y contraste, se genera la composición perfecta para la relación de la vida y la muerte. Eran, sobre todo, representaciones moralizantes. Elementos que caracterizan a las vanitas son la calavera, considerada como la imagen por excelencia de la muerte, las velas, los relojes, las flores, los frutos, y algunos elementos como vasos, copas, jarras, entre otros. La utilización de elementos como las flores y los frutos, tanto en las vanitas como en los bodegones ornamentales, da cuenta de las diferencias que se pueden generar en el arte con objetos similares e intenciones distintas. La imagen creada por el francés Philippe de la Champagne en 1660 es un gran ejemplo de este tipo de cuadros. Su alto valor simbólico y alegórico, con elementos ya mencionados como la calavera, el reloj de arena y un tulipán que, si bien es colorido, se encuentra solo, en un florero que le queda un poco acotado y con un pétalo queriendo tocar a la calavera. Si me permiten imaginar, yo diría que es una representación de la vida que se va acercando a la muerte y una representación clara del objetivo pictórico de las vanitas. Vamos a hablar de cómo las mujeres se siguieron relacionando con los bodegones y más específicamente con la botánica. Las pinturas florales son un subgénero del bodegón como tal, por eso no me parece mal traer este tema a discusión. En su libro Mujeres, Arte y Ciencia, Chadwick dice: a lo largo del siglo XVII, la pintura cumplía fines tanto domésticos como científicos. Aquello que era observado minuciosamente complacía a la vista y a la vez confirmaba la sabiduría y la previsión divinas. La ciencia y el arte coincidieron en aquella época en la pintura de flores y la ilustración botánica. Las labores finas, consideradas femeninas, como la costura o el bordado, eran esperadas para una mujer de la época. Vermeer incluso retrató a una mujer realizando esta acción, en una de sus pinturas costumbristas. De esta manera, relacionando siempre a la mujer con elementos y actividades delicadas, es como llegan a sus manos estos cuadros de motivos aparentemente naif, por la llamada delicadeza femenina. A fines del siglo XVII, la ilustración botánica ya era un género independiente, y teniendo en cuenta esto,
Me permito apartarme un poco del tema de los bodegones para mencionar esta rama que considero que se relaciona mucho con la barrera de las mujeres en la pintura. Los holandeses se convirtieron en la cabeza de la horticultura en este siglo, con sus tulipanes por los que todavía los seguimos reconociendo. Con los cambios económicos beneficiosos que esto trajo al país, no es sorpresa que la demanda de ejemplares de flores creciera, llegando a cobrarse muy bien por estas ilustraciones. Aunque el frenesí floral no duró demasiado, los catálogos florales hechos para la venta sí, siguieron en auge y se convirtieron en un encargo provechoso de ser recibido. En cuanto al ámbito científico, en los herbarios populares se ilustraba a través de ilustraciones, no de la misma naturaleza. Se estableció un sistema de calificación de plantas y la horticultura creció en popularidad. María Sibylla Merian fue una ilustradora y artista que revolucionó el terreno de la ilustración científica. Hija de pintor, desde pequeña se interesó por los elementos de la naturaleza como las plantas y los insectos, cosa que se reflejará luego en sus obras. Observadora nata, supo reflejar la belleza de los insectos y agigantarla de las flores a través de ellos mismos, y no de ilustraciones previas. Hoy se le recuerda por su estudio de los insectos, pero sus aportes herbarios fueron notables también. Las piezas florales continuaron siendo populares por el resto del siglo, con, por ejemplo, Rachel Ruiz o María von Osterwijk obteniendo fama internacional por sus obras. Aunque especializada en flores, van Osterwijk creó en 1668 su primera obra, un Vanitas con la alegoría moral característica de este género. La composición abirragada y compleja de este cuadro nos muestra tanto posesiones mundanas como símbolos de su propia vida profesional, como una pluma y tintero. Los bodegones florales se convirtieron en su especialidad con el tiempo. Este giro hacia una representación más vital, como lo son las flores, puede ser referencia a la liberación de esta mujer de los cánones religiosos. La historia de los bodegones tiene tantas aristas como cualquier otro género pictórico. En el siglo XVII, la producción de bodegones fue la más prolífica de la historia. Sin duda, eran una gran manera para los artistas de demostrar sus habilidades técnicas y pensamientos intrusivos. Siempre existieron en el arte motivos de la naturaleza, pero en el barroco se formó como un género nuevo, diferente e independiente de los demás. Aunque, como ya mencioné, en muchas ocasiones las mujeres recaían en este género por necesidad y falta de oportunidades, me parece que fue uno de los pasos que permitieron a las mujeres del pasado hacerse un lugar merecido en el mundo del arte. Por eso, invito a apreciar el género por habernos permitido conocer hoy en día a mujeres tan geniales y talentosas como Clara Peters, María von Osterwijk o María Sibylla Merian.